La clase de hoy, lunes 28 de febrero, y vamos a continuar con la parte teórica, ¿verdad? Que es un poco el tema de los proyectos de inversión, y ya vamos a empezar a hablar de cada uno de los estudios. Ya revisé las tareas y revisé el examen, entonces ustedes pueden ver en el campus la nota que sacaron en cada una de las tareas, en el examen. Y si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber. Hemos, como les mencioné en el WhatsApp, hemos ya utilizado 35 puntos oro. De 100, ya hemos utilizado 35. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Eran 2 tareas, las definiciones y el análisis financiero, que eran 3 ejercicios, y el examen, ¿verdad? Cada una de las tareas valía 10 puntos oro y el examen valía 15 puntos oro. ¿Okay? Entonces, por favor, revisen el campus, me dicen si pueden ver las notas, si pueden ver las correcciones. En cada una de las preguntas ahí le aparecen correcciones del examen. Y cualquier duda o pregunta, pues yo voy a estar pendiente, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco de la metodología de un proyecto de inversión. Y básicamente el método es aquel camino que usted sigue para desarrollar el estudio. O en otras palabras, los pasos que usted va dando para realizar su proyecto de inversión. O sea, cuál es el paso 1, cuál es el paso 2. Recordemos que iniciamos con el planteamiento de una idea, un tema, unos objetivos. Bueno, eso usted lo puede ir describiendo en la metodología del trabajo. Esta metodología tiene una fase de oficina, que es donde usted diseña la investigación. Luego tiene una fase de campo, donde usted recolecta datos, como por ejemplo cuando apliquemos la encuesta. Y luego tiene que con esos datos usted tiene que regresar a la oficina. Pero solo serían 2 fases o etapas. Una de oficina, donde diseño la investigación, tema, idea, tema, objetivos. Si desarrollo un marco teórico, lo hago en esta fase. Diseño del instrumento, validación del instrumento, si todas las preguntas que se realizaron se entienden o no. Eso es en la fase de oficina. ¿Okay? Y una vez que tenemos calculado el tamaño de la muestra, voy al campo. Y en el campo, lo que hago es aplicar la encuesta, básicamente. Ya sea en barrios, colonias, o en el mercado objetivo que usted se haya planteado, ¿verdad? Tengo que llegar a esa cantidad mínima de muestras o de encuestas que yo llevar a cabo. Luego, con esa información, vuelvo a la oficina, analizo los resultados, los interpreto y redacto un reporte final. ¿Para qué? Para generar unas conclusiones y unas recomendaciones. ¿Ok? Entonces, por eso es importante la... Hola, ¿me escuchan? Hola. Es que parece que se me desconectó. Ah, ok. Se me desconectó el internet, creo. No, bueno, solo hablaba de las fases de la metodología. ¿Ok? Son los pasos que usted va a dar para poder desarrollar su proyecto de inversión. Y pues aquí puede incluir un análisis de la demanda, una oferta de mercado, un estudio técnico de ingeniería, un estudio administrativo, legal, económico, financiero y social. Eso ya lo veremos más adelante. Estas son las disciplinas de un proyecto de inversión.
Pueden ser muchas otras, pero vamos a mencionar la económica, que tiene que ver con el tema de costos, presupuestos, la legal, que está relacionada con los permisos que usted necesita o con las leyes, ordenanzas municipales que aplican a su proyecto de inversión. El área de finanzas es el área de la proyección financiera para determinar la rentabilidad financiera. El área administrativa está relacionada con el estudio organizacional. ¿Cuáles son los puestos que van a haber en la empresa? ¿Cuál es el perfil de las personas que los deben desempeñar? ¿Cuál es el organigrama de la empresa? Todo eso es parte administrativa. La parte estadística es el análisis de los resultados. Cómo yo analizo los resultados recogidos en una base de datos. La parte de contabilidad está relacionada con la parte de finanzas, ¿okay? Con los cobros y pagos, flujos de caja. Todo eso tiene que ver con la contabilidad del proyecto. Y la ingeniería, pues con el estudio técnico. Y la mercadotecnia, obviamente con el estudio de mercado, ¿verdad? Aquí podríamos ver un esquema desde el nacimiento del espacio de aprendizaje, que es la formulación de proyectos, formulación y evaluación. Vamos a definir un problema que se pretende solventar de manera total o de manera parcial, realizando este proyecto de inversión. Luego voy a tener unos objetivos que pueden ser en general, que es como por ejemplo desarrollar un plan de inversión para un proyecto enfocado en X área, y puede tener objetivos dentro de cada uno de estos estudios: de mercado, técnico, legal, administrativo, económico, financiero, podría ser social. Recordemos también pues está la parte ambiental. Y todos estos estudios me van a llevar a mí a tomar una decisión de si realizo el proyecto o lo rechazo, o lo vuelvo a redefinir luego de una retroalimentación. Entonces debo de tener en cuenta ese tipo de cosas también, ¿verdad? Entonces cada uno de estos pequeños estudios podría tener sus propios objetivos. El estudio más importante, ya lo mencionamos, es el estudio de mercado. El criterio financiero más importante, ya lo mencionamos, es el valor actual neto, o lo que hemos conocido durante las prácticas como BAN. El estudio de factibilidad lo que busca es ver cuál es la factibilidad del proyecto luego de los análisis y de los estudios que se lleven a cabo, teniendo en cuenta pues áreas o criterios financieros, económicos y sociales que estén relacionados con la inversión a realizar. Y la decisión de emprender un proyecto de inversión tiene 4 componentes básicos. Primero, el decisor, que es el que decide; el inversionista o financiero o analista. El inversionista es el que pone la plata. El financiero analista es el técnico que dice si el proyecto va a ser rentable o no. Las variables controlables por el decisor, las variables no controlables también por el decisor. ¿Qué cosas podemos controlar? No serían factores externos. ¿Qué cosas no son controlables? Sí serían factores externos, la 3. Y las opciones del proyecto que se va a evaluar. Aquí tenemos las factibilidades. Aquí menciona 4 tipos. Mercado, porque el estudio de mercado es el más importante. Técnico, es el estudio que de manera descriptiva le dice lo que usted necesita para su proyecto en términos de características técnicas, ubicación, proceso de producción, personal que necesita, pero sin incluir ningún tipo de presupuesto. Luego tenemos la factibilidad legal, que es desde el punto de vista legal, qué tan factible es el desarrollo de mi proyecto. Cumple con toda la normativa, cumple con todas las leyes, con todas las ordenanzas. Tenemos al día los permisos. Somos una empresa de sociedad anónima. Soy un comerciante individual. Entonces, todo eso va bajo la figura de factibilidad legal. Y luego la parte económica financiera. La económica, recordemos que va con tema de costos, gastos. Y la parte financiera va con las proyecciones a futuro
para poder calcular esa rentabilidad que ustedes ya aprendieron a calcular de manera así como muy básica, ¿verdad? Luego tenemos otras factibilidades como la administrativa, política, social y ambiental. Si se fijan, estas factibilidades tienen relación con los nombres de cada uno de los estudios que forman parte de un proyecto de inversión. Aquí tenemos alguna descripción de las factibilidades. Bueno, la de mercado es la más importante de todo el proyecto. Es el primer estudio y es el que me da la pauta de si voy a continuar realizando ese proyecto de inversión o no. Bueno, no sería realizando el proyecto de inversión, sería realizando los demás estudios que forman parte de lo que es el proyecto de inversión. ¿Okay? El estudio técnico determina si es posible física o materialmente hacer un proyecto desde las condiciones en las que se ha planteado. La factibilidad legal se refiere a la existencia de la empresa y tiene que ver con las leyes o regulaciones existentes. La factibilidad económica tiene las fuentes de financiamiento, costos y gastos. Si se fijan, este es el dinero que vamos a invertir en el proyecto. Y la factibilidad financiera es aquella proyección a futuro que me va a ayudar a determinar con los flujos de caja proyectados a futuro en cada uno de los años si mi proyecto de inversión tiene una rentabilidad financiera o no. Luego tenemos esta factibilidad social que casi no se aplica en proyectos de inversión porque estos no están en su mayoría enfocados al bien comunitario. Comunitario es una comunidad, un barrio, una colonia, o sea, un conjunto de personas que conviven en un espacio común. A eso se refiere con comunitario, ¿verdad? Y luego tenemos la factibilidad ambiental, que determina el impacto que podría tener mi proyecto si yo lo ejecuto en el medio ambiente. Repito, el impacto que podría tener, porque no todos los proyectos van a generar un impacto ambiental. Por ejemplo, si yo me dedico a vender celulares, tengo que valorar si ese proyecto va a causar un daño al medio ambiente o no. Si yo me dedico a vender jabones, champús, cremas, tengo que ver si eso va a afectar el medio ambiente o no. Y si lo afecta, voy a hacer yo esta factibilidad ambiental. ¿Okay? El estudio de factibilidad pues tiene 4 etapas. Aquí tenemos la gran etapa del estudio de mercado, que básicamente se enfoca en tener como un triángulo equilátero, donde usted tiene un oferente, un demandante, y esa oferta y demanda está regida por precio, ¿verdad? Hay precios ya establecidos para cosas que yo quiero comprar en el mercado, y esos precios se establecen en base a la oferta y la demanda. Por ejemplo, ahora hay una guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces esa guerra se menciona que nos va a afectar indirectamente porque el precio de los combustibles va a subir. Y si sube el precio de los combustibles, sube la canasta básica, sube el transporte y sube casi todo, ¿verdad? La panadería, repostería, etc. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Mostrar la existencia de una necesidad de parte de los consumidores. También estimar las ventas, cuánto voy a vender. Recordemos las proyecciones financieras que hemos hecho. Cada año teníamos en el ejercicio de examen, si no me equivoco, un ejercicio realizado a 25 años. O sea, de aquí al año 2047 estaba hecha esa proyección. Y esa proyección llevaba cuántos cobros voy a hacer yo desde el año 2022 hasta el año 2057. Entonces eso tiene que ver con este concepto de estimar las ventas, ¿okay? Por cada uno de los años. Definir el producto o servicio, también en una pregunta de examen. ¿Qué es un producto? Es aquello tangible que yo puedo ver, tocar o leer. ¿Qué es un servicio? Aquello intangible que yo no puedo
hacer lo que dije anteriormente, pero sí puedo disfrutarlo. ¿Cuál es la demanda de ese producto? ¿Quién lo demanda? ¿O quiénes lo demandan? Jóvenes, niños, adultos, un mercado especial para personas con discapacidad, para personas sordas, etc. ¿Quiénes demandan el producto? ¿Dónde se compra? ¿Cuál es la oferta? Y ahí incluimos lo que es la competencia. ¿Contra quiénes yo debo de competir en mi mercado? Luego tenemos el estudio de factibilidad, también otras etapas, en esta parte la del estudio técnico. Este estudio lo que hace es valorar diversas opciones relacionadas, por ejemplo, a la ubicación. ¿Dónde voy a ubicar yo mi proyecto? Entonces usted puede hacer una matriz donde defina 3 o 4 lugares potenciales. En la parte izquierda y en la parte derecha, en las columnas, usted puede poner criterios que usted quiere valorar. Por ejemplo, si es una zona céntrica, si tiene agua potable, si tiene energía eléctrica, si tiene parqueo privado, si tiene seguridad, el costo de la renta, todo eso le puede ayudar a usted a definir la ubicación idónea de su proyecto, ¿verdad? Luego puede hacer una descripción de las instalaciones, cómo son esas instalaciones, cómo está distribuido a través de un croquis o una vista en planta o unos planos el proyecto. Tengo un área de recepción, tengo un área de ventas, tengo un área de producción, tengo un área de bodega. Todo eso va en este plano o croquis, ¿verdad? Entonces, si se fijan, este estudio es meramente descriptivo. Habla de la materia prima. ¿Dónde la voy a comprar? ¿A quién se la voy a comprar? ¿Dónde la voy a almacenar? ¿Okay? ¿Cuál es la calidad de esa materia prima? ¿Es buena? ¿Es regular? ¿Es mala? ¿Okay? ¿Es de lo mejor? ¿Es excelente? Luego, ¿quiénes son estos proveedores? Yo puedo clasificar los proveedores en proveedor 1, 2 y 3. 1 es mi proveedor principal, pero recordemos que no podríamos basarnos solamente en un proveedor, porque ¿qué va a suceder si este proveedor en una determinada semana o días no puede suplirme de materia prima? Entonces yo tengo que tener a mano proveedores que me ayuden a solventar la existencia de materia prima. No podría yo quedarme sin materia prima, porque estaría perdiendo dinero al no producir. Se describe el proceso a utilizar y se define cuánto costará el mismo. ¿Cuál es el proceso que yo voy a llevar a cabo? ¿Okay? ¿Cuáles son los pasos que yo llevo a cabo para elaborar ese producto o brindar ese servicio? El estudio organizacional, ya lo mencioné, se refiere a la actividad básicamente administrativa del proyecto. Organigrama, con todos sus departamentos, visión, misión, valores, objetivos financieros, objetivos estratégicos, procedimientos administrativos, que tiene que ver con todo lo relacionado a puestos de trabajo o procedimientos que se lleven a cabo dentro de la microempresa. Por ejemplo, tengo que firmar un libro cada vez que llego, tengo que marcar en un reloj digital con huella dactilar, o eso no es necesario. Todo ese tipo de procedimientos administrativos, tengo que sacar un permiso si no voy a estar. O sea, la forma, todo eso es un procedimiento administrativo. Y aquí vemos ejemplos: estructura organizacional, es el organigrama, niveles jerárquicos dentro de ese organigrama, o definir quiénes son esas personas a través de departamentos que van a estar reflejados en mi proyecto de inversión.
número de salarios, prestaciones, funciones y responsabilidades de puntos estratégicos. Este es un estudio también de tipo descriptivo, ¿verdad? La estructura que se adopte para su implementación está asociada a los gastos de inversión. O sea, ¿cuánto vamos a gastar nosotros para poder poner en marcha nuestro proyecto? Eso es gasto de inversión. ¿Qué es inversión? K, recordemos, K0. La inversión en el año 0, porque el año 0 es hoy. Luego tenemos un estudio legal que define cómo se construirá la empresa, qué requisitos va a necesitar para su constitución, cuáles son todos esos documentos que yo necesito tener para darle la figura legal correcta a mi microempresa. Inicio de operaciones de licencias, permisos, regulaciones en exportaciones, importaciones de materia prima y productos terminados. También se tienen en cuenta aspectos gubernamentales, municipales y empresariales. Por ejemplo, si vamos a pagar un canon, si vamos a generar empleo como hacen las maquilas, que muchas de ellas están exentas de impuestos, con la condición de que puedan generar empleo para la población local. Tenemos el estudio económico, es aquel que muestra los recursos económicos para llevar a cabo el proyecto. Aquí. Así como el costo del capital invertido. ¿Qué es el capital invertido? Es K0. ¿Cuál es el presupuesto que yo necesito para desarrollar esta inversión? ¿Necesito tener un plan de inversión? Posiblemente sí o posiblemente no. Ese depende de lo que usted quiera. Aquí tenemos el plan de inversión que cuenta con recursos económicos, que es dinero, determinación de los ingresos totales presupuestados en base a la demanda y precios definidos en el estudio de mercado. ¿Okay? ¿Cuáles serían nuestros ingresos anuales en base a la demanda y precios definidos en el estudio de mercado? Y la determinación de los costos de materia prima, mano de obra, costos indirectos y costos totales. ¿Okay? Los costos de materia prima están relacionados con, por ejemplo, la lejanía o la cercanía de donde me traen la materia prima. Entre más lejos, mi materia prima puede ser más cara. Entonces yo necesito comprar volumen. Compro mucho en un solo viaje, ¿ok? Entonces la materia prima, el precio está condicionada muchas veces por el transporte, por el acarreo. ¿Cuánto voy a gastar yo en eso? En cuanto a la mano de obra, también tenemos una mano de obra de las personas que estén trabajando en la empresa de manera fija o de manera temporal. ¿Qué costos indirectos existen? ¿Cuáles son esos tipos de costos? Son costos que no los asume directamente el proyecto, pero que muchas veces es necesario considerarlos. ¿Okay? Y luego tenemos los costos totales, que en relación a la proyección financiera que hicimos en Excel serían los pagos, ¿verdad? La información del estudio económico incluye el cálculo de capital de trabajo necesario para el inicio de las operaciones en función del ciclo efectivo y la conformación de reportes financieros proyectados y el análisis de los mismos. Tenemos el estudio financiero, que es tomar esos recursos financieros del año 0 y proyectarlos, ahí lo dice, al futuro. Si yo proyecto al año 1, los ingresos y los gastos, estoy hablando de un estudio financiero. Si yo proyecto al año 2, al año 3, todo lo que haga yo después del año 0 es una proyección financiera, no importa que sea en el año 2023, 24 o 25. Estoy ya hablando de un concepto de estudio financiero. La rentabilidad del proyecto se define con un análisis de flujo de efectivo. ¿Cuáles son esos flujos de efectivo? Son los flujos de caja que hemos visto en todos los ejercicios que hemos hecho en primer parcial. Basándose en la evaluación basándose en técnicas de evaluación que toman en cuenta
el dinero a través del tiempo. ¿Cuál es la finalidad de un proyecto de inversión? En primer lugar, generar bienes y utilidades. Yo necesito ganar dinero. Entonces, yo voy a invertir en un proyecto de inversión porque ocupo sacar una rentabilidad financiera. ¿Okay? Satisfacer necesidades en base a los problemas identificados. Explorar una idea innovadora en el mercado. Recordemos el concepto de innovación y evolución que estuvimos viendo en las primeras clases. Siempre que exista una necesidad humana de un bien o servicio, habrá una necesidad de invertir. ¿Okay? Esto es bien interesante, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de los celulares, ustedes ven los celulares ahora y cómo eran los celulares antes, o cómo nos comunicábamos cuando no existían los celulares. ¿Okay? Pasamos de tener un teléfono fijo en caja a visitar las cabinas de Hondutel, que era donde hacían llamadas al extranjero. Y ahí ellos podían, pues, ver cómo se va desarrollando esto. Las personas casi siempre escogen los productos que les ofrecen una mayor satisfacción por el precio que pagan. O sea, la gente siempre va a querer pagar menos por un producto que tenga una calidad mínima. Ya no sé si en esta clase fue que mencionábamos el ejemplo de los asados, una noticia que salió en San Pedro Sula, donde habían asados a 35 lempiras. ¿Okay? Entonces un asado pasó de costar 120 lempiras a costar 35, por los comentarios que la gente decía. Mencionaba que la comida era rica e higiénica, entonces siempre vamos a querer pagar poco por un producto de una calidad aceptable o un servicio, ¿verdad? Pero como en todo, hay rangos, hay niveles, entonces muchas veces lo barato sale caro. Eso es un dicho que se dice mucho y es cierto, ¿no? Lo barato sale caro. Usted lo puede ver en la ropa. Si usted compra ropa china, le va a salir muy barata, pero la calidad pues tal vez no sea la mejor, ¿verdad? Pero así son las cosas. Hay empresas en Europa, en Estados Unidos y ahora están aquí en Honduras que, por ejemplo, fabrican ropa de bajo costo. Aunque aquí en Honduras son carísimas, pero, por ejemplo, si han ido al Mall a San Pedro, hay tiendas como Bershka, Zara, Stradivarius, Pull&Bear. Esas 4 empresas son españolas y aquí es sumamente cara esa ropa y en España no es tan cara. Yo diría que es un término medio o medio bajo. O sea, usted se puede vestir en España de Zara, por ejemplo, y aquí vestirte de Zara es como de alta sociedad, me parece, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la ropa de Zara se produce allá. Y hay una tienda que se llama Zara Outfit o Outlet, que es la ropa de Zara que tiene defectos, que es más barata. Más barata de lo que puede valer aquí, ¿no? Entonces, traer la ropa acá es más caro, obviamente. Hay que pagar aduanas, hay que pagar impuestos. Pero es ropa que tiene demanda, ¿verdad? Y así es en muchos otros ejemplos. Ahora bien, esta pregunta está relacionada en nuestro cuestionario con la disponibilidad al pago. ¿Cuánto estaríamos nosotros dispuestos a pagar por un determinado producto o servicio? Eso se llama disponibilidad al pago. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar Evelyn, Eva, José, Juan, etcétera, ¿verdad? Entonces, si usted le da una serie de criterios a la persona o de respuestas, estaría dispuesto a pagar entre 50 y 100 lempiras, no sé, por un asado, por ejemplo.
o entre 101 y 150, o entre 150 y 200, o un último rango entre 200 y 250. ¿Qué sucede? Que la gente siempre se va a lanzar por el rango mínimo. Entonces, esta es una de las cosas a considerar en el tema de la disponibilidad a pagar. Y eso, en resumen, es esto que está aquí. ¿Okay? Los proyectos también se pueden clasificar en públicos y privados. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Los proyectos públicos, los proyectos que financia el gobierno, tienen un carácter social, un carácter comunitario, un carácter donde usted va a dar un beneficio a las personas. Pero no va a tener un retorno económico, no va a tener una rentabilidad económica o financiera, ¿verdad? Entonces no estaríamos hablando de un proyecto de inversión en sí. ¿Okay? Si usted hace un proyecto de agua, por ejemplo, para llevar agua a algunas casas que no la tengan, o sea, usted va a cobrar a las personas que reciben agua en su casa. Pero ese cobro es tan bajo que solo le va a servir a usted para cubrir los gastos de mantenimiento del sistema, por ejemplo, si se arruina una llave, si se revienta un tubo, para pagar a la persona que va a clorar esa agua, para que llegue a mi casa clorada, no tenga ningún tipo de bacteria. Entonces no hay una ganancia. Ahora, si usted vende agua purificada embotellada, eso es otro enfoque, ¿verdad? Eso es un proyecto privado. Yo tengo una empresa, identifiqué una gran problemática que es que las personas de Tela, Arizona o Esparta, o donde estén, en su mayoría no pueden tomar agua de la llave. Ah, ¿y qué propongo yo? Yo propongo una solución que es un proyecto de inversión enfocado a desarrollar un proyecto de inversión de agua purificada, embotellada. Entonces siempre voy a tener demanda, siempre. Ahora, ¿qué sucede? Hay mucha oferta. En Tela hay como 6 empresas que venden agua purificada embotellada, ¿verdad? Yo he hecho algunas investigaciones en eso. Y el mejor agua que usted puede comprar en Tela, la mejor, es Agua Azul. Tiene un certificado NFS, pero obviamente ¿cuánto vale el agua azul? Es más cara. Vale de 32 lempiras para arriba. Ahora pregúntese usted cuánto pago yo en mi casa. 20, 22, 23, 24. ¿Okay? Ahora, todas estas empresas tienen que llevar un control en la Secretaría de Salud, tienen que hacer análisis. Pero he visto algunos reportajes en Facebook de personas denunciando que su agua tenía suciedad, su botellón, tenía larvas, o sea, entonces, ¿qué clase de agua quiero ver yo, no? Ese sería un proyecto privado, ese que les he contado. Ahora, si yo tengo una empresa dedicada a eso, yo busco ganar dinero. Yo busco ganar dinero vendiendo mi agua purificada. Y solo les comento algunos resultados así. La gente prefiere comprar sus botellones en casa. ¿Cómo en casa? Que pase el camión repartidor y ahí se lo venda, ¿no? La mejor publicidad, por ejemplo, era el camión que va diciendo agua, por ejemplo, Quincho, o llegó Quincho, papá. Ese tipo de publicidad tenía un impacto en las personas. ¿Por qué? Porque mucha gente la consumía. El mercado local estaba dominado por Aguatela. Aguatela es una purificadora que domina el mercado local. O sea, vende más que Agua Azul, que Agua Arroyo y que todas. ¿Okay? La mayoría de las personas en Tela consume agua purificada Tela. Y aquí está pues el tema de los proyectos privados, ¿verdad? Son aquellos que buscan generar una rentabilidad financiera para mí. ¿Okay? Los privados se pueden clasificar en creación de negocios o empresas o en proyectos de reemplazo. Solo se hacen cambios en las líneas de producción. O sea, voy a crear una nueva empresa, voy a reemplazar
Voy a cambiar algo de mi línea de producción para, valga la redundancia, producir un producto o prestar un servicio. Y aquí tenemos los proyectos privados se pueden clasificar en proyectos de expansión o proyectos de seguridad. El primero, enfocado en ampliar la producción con maquinaria adicional para el desarrollo de nuevas líneas de productos. O sea, me quiero expandir. Proyectos de seguridad, lo que buscan es cumplir con las regulaciones gubernamentales. Y aquí tenemos proyectos públicos que son proyectos de infraestructura, como carreteras, puentes, pavimentaciones, por ejemplo, escuelas, estadios, no sé, centros comunales y cualquier otro proyecto que genere un beneficio social. Eso con relación a esto, y luego pues tenemos otra presentación mencionando cuál es la hoja de ruta del proyecto. En este caso describimos la presentación del proyecto, contestando a qué tipo de proyecto es. ¿Es un proyecto comercial, industrial o de servicio? ¿En qué área se enfoca? ¿Cuáles son los productos o servicios que queremos nosotros colocar en el mercado? Que queremos vender. ¿Es un proyecto nuevo? ¿Es un proyecto en expansión o es un reemplazo? Tengo que responder a eso. ¿Qué conocimiento tienen acerca del proyecto? ¿Qué tanto sabemos del proyecto que queremos hacer? ¿Sabemos nada? ¿Sabemos término medio? ¿O sabemos mucho? Ahora, entre más sepamos, más fácil es hacer el proyecto. No saber nada tampoco debería ser un impedimento para que el proyecto pudiese funcionar o incursionar en un determinado mercado. ¿Obtendremos apoyo para la realización del proyecto? Recordemos aquí los tipos de apoyo. 1, que el banco me presta todo el dinero. 2, que el banco me presta la mitad del dinero y yo pongo la otra mitad. O el banco me presta 1/3 y yo pongo 2/3. O el banco me presta 2/3 y yo pongo 1/3. 3, que yo ponga mi capital. Yo tengo un dinero en el banco que está ganando muy pocos intereses, entonces lo voy a poner a trabajar a través de un proyecto de inversión que me va a generar una rentabilidad financiera. Aquí está la famosa TIR. Ahora, ¿qué porcentaje necesito yo recibir de dinero? Ese es el interés inicial del proyecto, pero enfocado a la inversa. En vez de pagar ese interés transformado en cuotas al banco, ese dinero yo lo pago, o sea, va a ser como unas ganancias para mí porque yo estoy aportando el capital inicial. ¿Qué necesidad queremos satisfacer? ¿Qué problema hemos identificado y que hay que resolver? ¿Y qué necesidad o necesidades vamos a satisfacer con el proyecto? Luego tenemos el tema de la definición del problema. Es básicamente decir en una página, por ejemplo, cuál es el problema que queremos resolver. ¿Sí? Podríamos desarrollar un diagnóstico, que es una especie de investigación rápida, podemos hacer rápido, para ver qué necesidades existen y qué problemas se necesitan resolver en diferentes áreas, como el área de comercial, educación, alimentación, vestuario, construcción. Y cuando yo identifico uno de esos problemas, yo digo, ok, por aquí me voy para ejecutar un proyecto de inversión. ¿Okay? ¿Qué sucedió con la pandemia? La gente no podía salir de casa. Entonces, vino el boom de las empresas que hacen mandaditos. ¿Okay? Nadie puede salir de casa. Hay que crear una empresa para que la gente pueda llamarnos y nosotros le hacemos sus compras en diferentes tipos de establecimiento o diferentes tipos de mandado, ¿verdad? Entonces aquí en Tela hay una empresa fuerte que es Aguiluz,
Y hay empresas individuales de personas que se dedican a hacer eso, ¿verdad? Entonces, hay personas que están haciendo mandaditos en moto en su mayoría y otros utilizan el carro. Ahora, el problema del carro es el gasto del combustible. Entonces, es una idea interesante. Yo esa idea la vi en progreso hace como, no sé, como 4 o 5 años atrás. De un señor, yo fui a comer pollo chuco ahí a un restaurante y había un rótulo que decía, se hacen mandados en bicicleta a, no sé si a 27 lempiras o a 20 lempiras. Entonces me llamó la atención leer eso. Y pregunté si a esa persona la gente la buscaba y me dijeron que sí, una persona mayor. Entonces, me gustó la idea, ¿verdad? Pero solo la vi y dije, qué interesante esta idea. Y cuando surge esto de la pandemia, pues sale el boom de los mandados, ¿verdad? Eso te ahorra tiempo, puedes dedicar tu tiempo a otra cosa, en vez de ir, no sé, al supermercado 1 hora o 2, pues le pagas a alguien que te haga eso, ¿verdad? Entonces, cuando definimos el problema o cuando hacemos un diagnóstico, básicamente lo que definimos es una serie de problemas. Este diagnóstico nos va a arrojar 10 problemas, 5 problemas, 8 problemas. Pero de estos problemas, ¿cuántos voy a abordar yo con mi proyecto? Puede ser que solo uno, la mitad de uno o más de uno, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Un problema es la ausencia o dificultad de los elementos que no están satisfechos, que no están satisfaciendo la necesidad de la sociedad en cada uno de sus segmentos. Y así usted puede ir identificando otro tipo de problemas que existan. Bueno, por su vivienda, usted puede decir, o por su zona donde usted vive, por la zona donde usted vive, ¿qué problemas puedo ver yo aquí? Y utiliza mucho la observación. Usted observa. Y luego traduce esa observación en ideas de posibles proyectos de inversión. Entonces, hay que ser muy observador del mercado para poder plantear proyectos de inversión reales. Entonces, aquí vamos a describir, en la descripción de los elementos se logra tener un panorama sobre el futuro del proyecto para que pueda tener éxito contando con una decisión clara y precisa del problema. Tenemos que ser precisos en la redacción del problema que queremos abordar o resolver. ¿Okay? ¿Y cuál es el impacto que va a tener mi proyecto? ¿Qué necesito hacer para identificar el problema? Pues recopilar información, que puede ser para ese diagnóstico que mencionamos antes, analizarla, o puede ser que alguno de ustedes ya tenga hecho un diagnóstico. Ahora, ¿qué sucede cuando hay personas u organizaciones que ya tienen hecho un diagnóstico? Que mucha gente utiliza este dicho que dice que la información, quien tiene la información tiene el poder. Entonces no la comparte porque a él le costó trabajo hacerlo, posiblemente dinero. Y si no se la comparte, usted tiene que hacer su propio diagnóstico. Entonces eso hace que usted vuelva a hacer un mismo trabajo que ya se hizo para generar unos resultados que ya se obtuvieron. Y eso al final lo que ocasiona es una duplicación de esfuerzos y genera más gastos y más pérdida de tiempo, ¿verdad? Para que un problema se investigue es necesario que se pueda observar, es necesario que sea un problema tangible, no un problema que yo creo que existe, pero no sé si lo voy a poder resolver con mi proyecto de inversión y recopilar datos del mundo real, datos de primera mano, recordemos eso es información primaria, para dictar una solución. Luego tenemos
tenemos lo que es que esta fase no la deberíamos ignorar en la formulación del proyecto. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que dar respuesta a dos cosas, o a una necesidad sentida o identificada, o a resolver un problema. ¿Okay? Entonces, para realizar un buen análisis del problema es necesario examinar todos los elementos que lo componen: el mercado, el técnico, el legal, el administrativo, el financiero y posiblemente el social. Entonces, ya mencionamos, aquí me voy a quedar, que para identificar un problema requerimos de tener observación, creatividad, flexibilidad y minuciosidad, pero nunca deberíamos ignorar esta fase. O sea, este es uno de los pasos tan importantes como plantear los objetivos, ¿verdad? Me voy a quedar aquí, mañana voy a continuar. No sé si tienen alguna duda o consulta, chicos. ¿Tienen alguna consulta? Todo está claro. Eva, Axa. No, Lick, por el momento todo está claro. Okay. Igual. Ok, gracias. Iris. No, doctor, ninguna. Ok, Anthony. Bien, Lick. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 4:05. Seguimos con teoría, miércoles y jueves práctica. Ok. Pasen buenas tardes y hasta mañana. Gracias, Buenas Lick. tardes. Igual. Buenas tardes.